y uno de los más destacados sindicalistas que hay en el país, hoy además de los referentes que muchos otros en otros gremios miran también, es Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria, que tiene la gentileza de atendernos esta tarde. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich, el saludo de Radio con vos. Hola Alejandro, un gusto saludarte, un saludo a todos tus oyentes. Tanto tiempo, hacía un montón que no conversábamos. Año difícil para todos los gremios, el de 2020, y sueldos que salieron castigados. El de bancarios es un gremio con buenos sueldos desde siempre, y ustedes ahora cierran una paritaria que ¿de cuánto es? Sí, nosotros el año pasado pudimos más o menos salir bien parados con el acuerdo salarial también. Sé que muchas actividades no pudieron tener incrementos. Nosotros en la de este año hemos recuperado 2 puntos que nos quedaron pendientes de la paritaria pasada. Habíamos arreglado 34 y fue 36 la inflación, 2,1 la diferencia, y sobre esa base de cálculo se determinó un incremento del 29% más en 3 tramos: el primero enero a marzo, el segundo abril a julio, y el tercer tramo a partir de agosto, con una revisión del acuerdo en septiembre y otra revisión en noviembre, para el caso o el supuesto de que los precios no vayan acompasados con el acuerdo salarial. ¿Cómo es esa cláusula de revisión que me interesa especialmente? Nosotros lo que determinamos es un 29%, nos juntaremos en el mes de septiembre y haremos una evaluación del acuerdo, y en función de si los índices inflacionarios están por encima de eso, habrá que hacer la adecuación del acuerdo. Ya lo hicimos el año pasado nosotros habíamos suscrito en principio un acuerdo del 25% primero, y luego le adosamos los demás puntos con la cláusula de revisión en el mes de noviembre. Ustedes además de, entonces tienen ese 29 de este año, y la diferencia entre lo que habían tenido de paritaria el año pasado y la inflación que hubo efectivamente. Exactamente, y además pudimos corregir. Nosotros tenemos un monto que percibimos como participación en las ganancias del sistema financiero, que está atado al ROE de rentabilidad de las empresas. En función del ROE promedio es la columna o el monto que te toca percibir. Como el Banco Central ha cambiado la metodología de determinación del ROE a partir de la aplicación de las NIF, que son normas financieras internacionales, sí. Esto iba a tender a perderse o a convertirse en un derecho abstracto, y ayer logramos corregir eso, con lo cual también hay un incremento indirecto por ese lado para los trabajadores de un par de puntos más. Sergio, en guita, el que entra a trabajar a un banco hoy, sí, bajo convenio bancario, ¿cuánto gana como mínimo? Este mes de enero va a percibir aproximadamente 92.000 pesos, y cuando esté concluido el acuerdo a partir del 1 de agosto 106.500 aproximadamente. 106.000 desde agosto, ¿y cuánto desde ahora, desde febrero? 92.000 aproximadamente entre sueldo conformado y participación en las ganancias. Bueno, hay mucha gente que nos está escuchando que gana mucho menos que eso y que seguramente sí dice qué suerte, o bueno, me equivoqué de vocación, o no sé, les da envidia, digamos. La pregunta que te hago es, ¿vos qué crees que tiene que pasar con los sueldos de otros sectores que no tienen tan buenos sueldos y que perdieron, en promedio, el salario real en Argentina perdió 25% en estos últimos 3 años? Digo, el año pasado con Alberto Fernández, que venía a recuperar poder adquisitivo perdido en los 2 últimos años de la era Macri, se perdió también por la pandemia y por efecto del aislamiento. Ahora, entre los 3 años venimos perdiendo un cuarto de los saberes del poder adquisitivo. Y el gobierno dice, lo tenemos que recuperar de a poquito, no nos podemos atragantar con eso. Vos estuviste hoy con el presidente justamente después de cerrar la paritaria, ¿y qué crees que puede hacerse, digamos? ¿Coincidís con lo que dice el gobierno en este aspecto? ¿Crees que puede hacerse más, que los empresarios se tienen que estirar un poco más? Bueno, en principio te digo qué es lo que pienso yo, y después te digo más o menos por lo que he leído lo que puede pasar. Yo creo que en aquellas actividades que durante el macrismo y en el primer año de este gobierno producto de la pandemia han perdido salarios, tienen que recuperarlos, claramente esta es mi idea, y esto se hace con algún acuerdo que vaya en línea con la inflación o que esté por encima de la inflación.
Ahora bien, respecto a que se tiene que ir de a poco, creo que es un concepto genérico, pero que no tiene que ser así. Es decir, creo que cada actividad, si hay una actividad que ha crecido más que otra, deberá recuperar más rápidamente el salario de sus trabajadores, porque hay actividades que van a o no han tenido tanto parate económico en la pandemia porque siguieron funcionando, o porque quizás los mercados les favorezcan hoy y puedan vender sus productos y puedan producir más. Me parece que hay que ir haciendo un análisis sector por sector, sin tener como concepto global que hay que ir recuperando salario en términos generales. Pero creo que cada actividad, en la medida en que crezca, tiene que brindar una satisfacción mayor que ese ir de a poco, ¿no? Es que ese ir de a poco puede ser entendible en un contexto normal, pero venimos de una paliza, ¿no? Venimos de una paliza con los sueldos. Por eso mi pregunta, por eso mi inquietud frente a una CGT que por ahora se ha mostrado, ¿cómo decir?, bastante cautelosa. Sí, sí, sabes que tengo una mirada crítica respecto a eso, pero también tengo que entender la realidad que en muchos casos hay compañeros trabajadores que vieron perder su empleo y quizás han priorizado eso en una discusión antes que poner una fuerza mayor en el tema salarial. Hay veces que lamentablemente así alguien que va a perder el empleo le preguntás si quiere un aumento salarial o preservar el empleo y te va a decir prefiero un poco menos pero seguir teniendo trabajo. Así que se ha dado un contexto muy atípico, muy irracional en la pandemia. Por un lado has tenido caída de la actividad económica que es notoria, está claro, hay actividades que no han funcionado y hay otras que funcionando han querido aprovecharse de las circunstancias de los que no funcionan para obtener beneficios egoístamente, ¿no? Lo que pasa es que uno lo escucha al ministro Moroni hablar de que el sueldo no perdió el año pasado porque él mira solamente la parte formal, mira a algunos funcionarios del área mía, ¿no? Yo hablo todo el tiempo con los ministros del equipo económico y dicen, bueno, 2 o 3 puntos por encima de la inflación. ¿No es poco eso, Sergio? No sé cuáles serán los índices que toma, ¿no? Pero hay algo que es muy claro, y es que el que no tenía un empleo formal y vivía de lo que se denomina en tanga, francamente le ha ido muy mal porque no ha podido realizarla. Primero por el aislamiento y segundo porque quien le daba ese trabajo precario que tenía de alguna changa, generalmente ha tenido algún problema porque su actividad económica no funciona. Entonces ahí hay un sector que he considerado que le ha ido bastante mal y no puede contemplarse dentro de ese promedio. Y después no tengo idea, la verdad, de la declaración de Moroni. Sí creo que hay actividades que no han tenido acuerdo, quizás lo esté tomando a partir de que tenés presente que hay muchos acuerdos salariales que finalizaban durante el año, pero que venían del año anterior, es decir, son paritarias que finalizaban en marzo, abril, mayo, inclusive algunas junio. Entonces, si estás tomando como referencia lo que era la paritaria anterior, quizás tenga razón. Pero hay que pegar una mirada caso por caso, no te podría decir porque no conozco cómo ha funcionado en términos generales las paritarias de otros sindicatos. ¿Tiene que sentarse la CGT en esa mesa de negociación el miércoles que viene? Sí, tiene que sentarse con su propio proyecto, ¿no? Tiene que discutir de igual a igual con los empresarios y con el Estado y no permitir que la agenda solamente la marquen las corporaciones en la Argentina. Yo creo que toda decisión de diálogo para resolver los problemas de los argentinos, para buscar consenso para que a la Argentina y a los argentinos le vaya mejor, es saludable y bien recibido. Creo y aspiro a que la CGT se siente con un proyecto y pueda discutir de igual a igual y generar agenda y no dejar que la agenda la generen las corporaciones. Tiene una pregunta para vos, mi compañero Alejandro Wall. Sergio, adelante, Wally. Sí, cómo no. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Se habla mucho en este tiempo, digamos, como balance acerca de este año y pico de Alberto en el gobierno, acerca de marchas atrás en tomas de decisiones o tal vez no profundizar en otros aspectos. Se demoró mucho la cuestión del impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál es tu balance en ese punto y de lo que ves del gobierno, donde a veces lo que se termina expresando que siguen ganando siempre los mismos y la clase trabajadora sigue ahí abajo? Mira, yo puedo tener mirada crítica en algún punto, ¿no?, de las decisiones que se han tomado, pero creo que sería injusto hacer una valoración de un gobierno en términos de una normalidad que no existió en la Argentina, ni en el mundo.
cuando uno mira lo que ha pasado en el resto de los países, y particularmente los que están más cerca, uno tiene que pensar en que han sido decisiones que se han tomado no sobre la base de quizá el proyecto que tenía de país Alberto Fernández, sino en la base de la inmediatez y la urgencia a partir de una crisis sanitaria que es una pandemia. Así que creo que el presidente en ese rubro se ha manejado correctamente cuando uno mira los resultados sanitarios, por más que se muestren la cantidad de contagiados o muertes. Vos decís, pero acá en la Argentina no hubo esas imágenes dramáticas de Manaos, de gente ingresando, corriendo con respiradores porque se le morían y no tenían oxígeno y los tenían que trasladar a otro país. ¿No viste abarrotados en las afueras de los hospitales, gente que no podía estar porque estaba tan saturado el sistema de salud? Y mucho menos viste la elección que tenían que hacer los médicos europeos a veces de quién le daban un respirador o a quién no, de acuerdo a la edad que tenía. Creo que en esa materia es indiscutible que se tomaron las medidas correctas tratando de prever una crisis aún mayor. En materia económica se tomaron decisiones para tratar de acompañar a los sectores que menos tienen y para tratar de que la gente preserve el empleo a través de la política de ATP, que sirvió para pagar salarios en la actividad privada y que el trabajador pueda conservar el empleo. En el caso de ustedes eso sirvió mucho, ¿no? Lo del ATP, me imagino mucho. No, en bancarios no hubo, no hubo bancos que lo pidieran, ¿eh? Pero digo, fíjate una cosa, Alejandro, yo he visto lo que ha pasado y tengo contacto con compañeros por la intersindical a la que pertenece bancaria a nivel internacional, en donde la pandemia lo que ocasionó fue que lo despidieran al trabajador y si el Estado tenía algún tipo de programa lo recibía y si no se lo arreglaba como podía. Acá vos preservaste al trabajador en su empresa, lo cual, y dado el impacto del avance tecnológico, tiene un valor agregado muy grande, porque esos trabajadores, si vos lo hubieras mandado afuera del circuito laboral, hoy para reinsertarse tendrían muchísimos problemas, porque el avance tecnológico es muy fuerte en la mayoría de las actividades a partir de la pandemia. Entonces, preservaste en el trabajador su convenio colectivo, su antigüedad y la especialidad de su actividad. Me parece que ese es un punto central que no ha sido bien comunicado como para que se tenga presente. Y en los sectores que no tenían empleo, usaste el IFE como una salida, que si bien 10.000 pesos todos sabemos que no es una cifra que vaya a cubrir todas las necesidades de una familia, sin embargo el Estado estuvo presente. Creo que en esto se han hecho las cosas bien. Obviamente que el presidente ha tenido que hacer un delicado equilibrio de poder para poder llevar adelante su gestión, y por ahí a veces yo no me arriesgo a poner una valoración del gobierno en términos de una normalidad que no existió. Estamos hablando con Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria, pero que también es directivo de Independiente, y sobre eso también le Sergio, te quiero preguntar por eso, porque ayer se supone que se pagó una deuda de Independiente por Fernando Amorebieta, era la deuda que necesitaba para levantar inhibición, pero tiene otros fallos en contra en el TAS, tiene una acumulación de deudas muy fuerte. ¿Cómo es la situación y cómo lo ves en el plano electoral? Digo, ¿cuál es tu perspectiva en este año? Pues es un año electoral para Independiente. Y bueno, se nota un club que hoy por hoy está complicado, por lo menos económicamente. Independiente no escapa de la regla de juego de cualquier club, y más cuando es de una magnitud grande. Es decir, cuando uno mira, hay alguien que hace, no sé quién es, que hace la tabla de posiciones del ranking financiero de los clubes, y es cantidad de cheque y deuda con bancos. Independiente no la encabeza, pero de los que la encabezan no se habla mucho, ¿no? Sí tiene deudas, obviamente, como todos los clubes, con su plantel la ha tenido. El otro día el secretario general del club, Maldonado, me decía que había hecho una oferta de pago a los jugadores y respecto a la deuda que había de la pandemia, y que fue aceptada, así que esperemos que se empiece a dar con tranquilidad ese pago. Lo de Amorebieta se había levantado, salió el fallo, como bien decías vos, de Silva por el Torino, y sobre eso se le ha hecho una propuesta de pago al Torino, que estamos esperando la respuesta, pero en cierta medida vamos andando en esto, y bueno, se ha tratado de dar estabilidad llevando un técnico, un profesional de mucho valor como Julio Falcioni, que donde ha ido a potenciados jugadores, que tiene una capacidad de éxito importante, fue campeón de Copa Argentina, de la liga profesional tanto con Banfield como con Boca, estuvo en una final de Libertadores y promocionó y potenció muchos jugadores, así que bueno, con una expectativa favorable
de cara al futuro, y el tema electoral se discutirá más adelante cuando esté más cerca de la elección. ¿Pero te ves en otro lugar ahí, Sergio? ¿Te ves en otro lugar? No, yo simplemente colaboro, soy secretario deportivo a partir de ahora un mes aproximadamente, y estoy colaborando con el presidente y con el secretario general del club en todo lo que se me requiere, pueda y tenga tiempo también, ¿no? Sergio, te hago la última. Están en este momento debatiendo si levantan o no su medida de fuerza a los metrodelegados, que tenían previsto parar hoy de 7 a 10 de la noche, y protesta en este caso por un descuento ilegal que le hicieron a sus empleados de más de 60 años que no están pudiendo laburar porque son personal de riesgo y que, bueno, no les están pagando parte del sueldo. Ahora, en el subte ocurrió algo interesante, para mí, caso casi único. Bueno, en Aceiteros también pasó que los metrodelegados primero pelearon su sueldo y después fueron incorporando a los tercerizados el subte, ¿viste? El que está de limpieza, el que estaba de vigilancia. Bueno, en el banco pasa mucho que te recibe cuando entras uno de policía, ¿no? De seguridad privada. El de seguridad privada, que no gana estas 100 lucas que va a ganar el bancario en agosto. Exactamente. Ustedes porque hay un par de oyentes también que me preguntaron por call centers, donde también figuran como empleado de comercio. Eso me parece que ya debe ser una ilegalidad de algún banco. Pero esos tercerizados que están de limpieza, el de seguridad que te atiende, ¿en algún momento los van a incorporar al convenio también? Mirá, nosotros dentro de la figura del convenio tenemos el sector de mayordomía y el sector de servicios. Los bancos han tercerizado actividades que antes desarrollaban, no solo esas, sino otras. Nosotros lo hemos planteado como para discutirlo en la paritaria y obviamente no estuvieron dispuestos a discutirlo. ¿Cuántos son? Lo que estamos pidiendo al Ministerio de Trabajo vamos a empezar a hacer denuncia banco por banco y actividad por actividad, porque independientemente de que tercericen una tarea, si esa tarea está comprendida en nuestro convenio colectivo, tienen que pagarle como bancario, aunque no sean empleados del banco. Y eso en muchos casos no lo está haciendo. Con respecto a los call centers, la Asociación Bancaria tiene convenio de call center con los bancos y tenemos más de 10.000 trabajadores de call center que son bancarios, que son los call centers de los bancos. Quizás sea alguna empresa de call center que le brinda servicio a algún banco, y si lo único que están vendiendo esos compañeros o compañeras es producto bancario a través de una empresa, que se comuniquen con la Secretaría de Gremiales de la Asociación Bancaria, haremos la denuncia respectiva. Sí, no me dice el del call center, no me dice Johnny, uno de los oyentes que escribe, no me dice, pero me dice si podés preguntarle qué pasa en los call centers que son bancarios y los homologan como empleados de comercio. Entonces, si en el call center ese solamente trabajan para bancos, lo que vos decís es que lo denuncian. Son bancarios. Claro, lo denuncian. Claro, nos avisan a la Secretaría de Gremiales y la única actividad que están desarrollando es vender productos bancarios, son bancarios. Bien. Porque a veces el argumento que encuentran para homologar por otra actividad el encuadramiento es que no solamente venden un préstamo o hacen cobranza, sino que venden un electrodoméstico, venden u otras cosas que son de otras actividades. Que también es discutible, pero si lo único que están vendiendo productos bancarios son bancarios. Y tenemos un caso muy particular en la banca pública que es Nación Servicio, en donde nosotros obtuvimos un fallo favorable del Comité Arbitral de CGT, pero el Sindicato de Comercio interpuso ante la justicia una acción de amparo para que no se procediera al encuadramiento hasta tanto se discutiera en la justicia la cuestión de fondo. La acción de amparo lleva 7 años. Aprovecho el medio para pedirle a los jueces que ya una acción de amparo de 7 años, los trabajadores vienen cobrando menos de 7 años. Sí, claro, vienen cobrando mucho menos, ¿no? Porque ganan mucho menos un empleado de comercio. Sergio, gracias por este rato, Nada, gracias a ustedes, como siempre. Dale, un abrazo grande. Un abrazo.